Hola amigos de América TV y hola amigos de todo el mundo que nos ve a través de YouTube y las personas que nos acompañan desde los respectivos hogares en estas transmisiones. Pues hoy estamos en la frontera de la crisis del petróleo, de la crisis de los precios del mismo hidrocarburo, del problema serio que atraviesa a nivel orbital la crisis del precio del petróleo y una serie de efecto dominó que se está dando porque sobre el petróleo y sobre los hidrocarburos de extracción fósil pues ha habido una eventual crisis. No sabemos si es una crisis que se fundamenta en dinámicas sociales, en dinámicas económicas, o esta crisis es desatada también, y esa es otra razón que valdría la pena revisar, por tejemanejes desde los entes corporativos, porque finalmente con esto se desestabiliza estados, con esto se desestabilizan economías locales muy frágiles o las que están soportando todas sus posibilidades en la explotación específica de los hidrocarburos y en especial el petróleo. Entonces hay que esclarecer varias cosas. La primera es que la extracción de hidrocarburos es un fenómeno que ha caracterizado desde hace más de un siglo el surgimiento de grandes monopolios, empresas como la Oxy, la Shell, en el caso de aquí de Colombia tenemos la presencia de la British, de Pacific Rubiales, y en fin, una cantidad de marcas que han venido ganándose prestigio y con las cuales pues se ha tenido parcialmente inclusive de Ecopetrol alianzas o estrategias que finalmente vinculan a estas corporaciones, y a nivel orbital pues obviamente empresas nacionales como Petrobras en Brasil o las mexicanas, todas terminan en últimas también como que entrando en este conflicto del tejemaneje pues del monopolio del precio del hidrocarburo, la explotación, el uso exclusivo y también el posicionamiento de carros que siguen manejando los combustibles fósiles, específicamente la gasolina y la CPM como única alternativa, a pesar pues de que ha habido exploración de otros ámbitos como el auto eléctrico, que también pensamos que ya hacía rato podía estar aquí en el mercado, pero que parece ser que por aspiraciones de orden económico, reitero, de monopolios y de empresas como la General Motors o algunas japonesas y algunas europeas, pues viene imposibilitándose la posibilidad como de participar en este tipo de factores ambientales, pues para poder delimitar un poco más el asunto de la quema de combustible fósil en la dinámica de los motores que siguen fundamentando su motricidad a partir de la explosión que brinda los combustibles que participan pues de la emisión de gases que terminan moviendo los pistones. Entonces, en ese sentido, todos sospechamos y dudamos de una manera muy seria en términos de que hay alianzas estratégicas. Pensamos que la posibilidad de que hayan alternativas de generación de energía y en el caso específico la utilización de esas alternativas de generación de energía para movilizar automóviles de motor eléctrico van a estar un poco aplazadas mientras se privilegie este tipo de forma de trabajo. Y entonces pues a pesar de la presión de la comunidad y a partir también de conceptos que inclusive han adoptado ingenieros que han estado agrupados alrededor de este tipo de trabajo de búsqueda de energías alternativas, con el apoyo de las universidades públicas en muchos casos y algunas privadas,
Pues seguimos con que los combustibles fósiles siguen siendo pues los únicos que movilizan al planeta, o por lo menos los que en un mayor grado lo movilizan, y seguimos con la ausencia del auto eléctrico y alternativas pues que nos permitan ir dando pasos adelante en la búsqueda de energías ecológicamente viables y de fuentes renovables. Entonces hacia allá vamos, a pesar de que hay una gran crisis con el asunto del petróleo. Sin embargo, el debate cobra vigor acá en Colombia a partir de una fórmula de búsqueda de petróleo. Colombia a nivel de Latinoamérica ocupa el 4º lugar en la explotación de combustibles fósiles, y específicamente como en teoría productora de petróleo, aunque bien sabemos que el petróleo no se produce, se explota. Entonces pues está desafortunada, afortunadamente así posicionada, pero sabemos muy bien que las reservas tienen limitaciones en el tiempo que ya se han venido valorando, y se viene buscando una alternativa que en este momento se está promoviendo y que es preocupante, porque inclusive pues desde la misma institucionalidad no ha habido una respuesta muy consolidada, y es la explotación del petróleo por esquisto o la extracción de petróleo por esquisto. Esta fórmula de extracción del petróleo vía esquisto se explica de la siguiente manera más bien. En el subsuelo, pero a muchos kilómetros, 10, 13, por esos lados, estamos entonces hablando de unas profundidades bastante, digamos, muy... ¿qué dirían? No, nada que ver con la superficie en los términos que nosotros conocemos, pero sí sabemos muy bien que las extracciones de petróleo implican hacer pozos a profundidades que van más allá de los 2, 3, 4 o 5 kilómetros. Pero allá abajo, sobre los 13 kilómetros, se encuentran unas piedras que son ricas en hidrocarburos, y esas piedras pues están siendo analizadas para ser fuentes de extracción de un petróleo que es un poco más sintético, que tiene unos comportamientos un poco diferentes, y también pues los derivados del petróleo que también pues bajo esta vía, incluyendo gas, pueden también sustraerse. El método implica que con agua a altísima presión se practica lo que se llama el fracking, que es la fractura de las rocas, y con algunos aditamentos químicos o algunos procedimientos de hidrólisis se pueden empezar a sustraer materiales que valdrán como materia prima para la producción de otros productos o para la extracción directa de petróleo. El asunto pues hasta ahí como que bien, pero analizando la situación con algunas personas que conocen un poco más del fenómeno, resulta que este fenómeno de la fractura de rocas profundas está prohibido en Europa. El estado de Texas, por ejemplo, en Estados Unidos, manejó esta fórmula del fracking durante mucho tiempo, y hubo gente que perdió la casa y hubo daños ambientales severos porque hay líquidos, hay químicos, los mismos hidrocarburos, la explotación es altamente contaminante, y entonces al fracturarse el subsuelo para la extracción del material, lo que hace es que se crean grietas, se pueden generar problemas sismológicos, los fluidos entonces pueden permear cuerpos de agua que inicialmente se encontraban en buenas condiciones, y nos encontramos ante un fenómeno o ante un conato pues de desastre, teniendo en cuenta que la sismología pues se puede ver afectada, los cuerpos de agua se van a ver afectados, y de todas maneras se va a disturbar el suelo, generando secuelas que hasta ahora pues no hemos podido advertir, donde de pronto, retomando el asunto de Texas, allá sí pues hubo un fenómeno serio de contaminación, de desestabilización del suelo, y una serie de circunstancias que hizo que el estado de Texas, por ejemplo, en este momento ya vea como impracticable esta alternativa, porque en Estados Unidos pues hace mucho rato se había agotado el petróleo, y bajo la fórmula del fracking o la extracción por esquisto empezaron a procurar
apresurarse a hacerse al petróleo que necesitaban, específicamente en tiempos de Guerra Fría y en tiempos donde los conflictos internacionales habían puesto al petróleo como pues el petróleo era el caballito de batalla, donde si yo me enojo contigo entonces no te paso petróleo o te lo vendo más caro, o este país que es amigo mío le voy a decir que entonces no te surta, y esas cosas pues que hicieron pues que el panorama mundial empezara a gravitar alrededor del petróleo. Todavía sigue siendo ese como el caballito de batalla hoy por hoy, y esa es la razón por la cual pues desde el punto de vista de cómo está entrando este dilema de la extracción del petróleo vía fracking, está ya siendo un asunto que a nivel nacional empieza a preocuparnos, y aquí en el oriente antioqueño específicamente, porque resulta que hay dos regiones donde la extracción de petróleo por esquisto es muy viable. La una es la zona del Catatumbo, ahí hay recursos de todo tipo y una biodiversidad interesante, y el Magdalena Medio, que también cumple con las condiciones muy semejantes a las de Catatumbo. Y hablamos del río Magdalena y hablamos del oriente antioqueño porque estamos muy cercanos al Magdalena Medio, no es sino descender 2 horas más y ya estamos allá. Entonces quiere decir que ese fenómeno ya nos empieza a tocar. La opinión pública pues parece que no tiene mucha idea al respecto, no ha habido mucha divulgación del fenómeno. Encontramos por ahí unos 15 artículos en la prensa que hablan un poquitico del tema, pero de forma somera, y pues regularmente tienen la opinión de ministros o de altos funcionarios que naturalmente tienen una visión muy tendenciosa, que favorece, pues, o sea, que no van a decir que no, que van a decir que la extracción del petróleo por esquisto es viable y que no va a generar ningún tipo de impacto ambiental, que va a ser manejado con la mayor ética, que con la mayor tecnología, y todos los vericuetos pues, en los que nos envuelven hasta que por fin se logra que la explotación tenga lugar, y ya vamos a darnos cuenta, como ha pasado con la minería, como ha pasado también con la generación de energía y otras vainas, que las decisiones finalmente terminan afectando a las comunidades y no va a haber respuesta pues, para que la comunidad sea atendida, o al menos ahora que podríamos participar del debate, como no se nos tiene en cuenta. Así que pues este asunto quería traerlo un poquito a colación, porque hoy por hoy este asunto de la extracción y la búsqueda de nuevos pozos petroleros, pero ya no pozos petroleros de la forma en que nosotros los veníamos concibiendo, donde había una gran cantidad de petróleo ya dispuesta, no era sino perforar y extraer el petróleo, reemplazarla por otros fluidos, entre ellos el agua, que también eso oigo que ya nos tenía preocupados, porque esto cambia totalmente el comportamiento del subsuelo, aparte también de que se afectan cuerpos de agua que son fósiles, o sea, hay aguas que nunca las hemos utilizado y que están allá desde que estaban los dinosaurios y que nadie las ha tocado y que están atrapadas allá en las profundidades, y con esta fórmula se van a afectar, generando naturalmente también movimientos de masas, generando pues problemas de lubricación del subsuelo o de comportamientos también que no podemos adivinar, no nos podemos anticipar, porque estamos generando o desencadenando fuerzas que hasta ahora hemos desconocido y que no hemos visto con la mayor preocupación y responsabilidad. El otro asunto es que la región del Catatumbo y el Magdalena Medio fueron regiones que por estas cuestiones del conflicto armado no fueron muy explotadas y exploradas, y de lo malo hay que tomar lo bueno. El conflicto armado tuvo de bueno que aplazó y postergó muchas explotaciones mineroenergéticas en el territorio y en muy buena parte del país, y a pesar de todo eso malo que no se puede mirar pues como asunto del pasado, ¿no? Es un asunto vigente y hay que tratar de que, y lo tenemos que recordar para que no pase, y tratar de que haya justicia. Sin embargo, a pesar de esa singularidad, resulta que buena parte del territorio nacional que nunca se explotó, que nunca fue ocupado por sectores tan determinantes como la minería y la búsqueda de hidrocarburos bajo las fórmulas que
que inclusive ahorita estamos viendo que son posibles y son factibles. Entonces, ahorita en este justo momento, pues resulta que vemos que se declara como factible la extracción del petróleo por fragmentación de roca de subsuelos y estamos entonces ante un dilema, y es que Colombia, primero que todo, Colombia nunca se ha preparado, la ciudadanía de nuestro país no está preparada para los debates, para empezar porque la misma forma de participación que se plantea desde la institucionalidad es muy limitante y diría yo que perversa, en términos de que la gente cuando llega a una audiencia pública ya prácticamente las decisiones se han adoptado y la audiencia simplemente es un formalismo, donde los medios y donde las mismas entidades que se encargan de augurar estos espacios terminan dándole otros matices, y si de pronto la gente empieza a expresarse de una manera muy sólida con respecto a la oposición sobre un asunto, como el caso por ejemplo del municipio de San Luis, con respecto, eso pasó esta semana, afortunadamente la comunidad de San Luis salió y se manifestó en contra de una microcentral sobre el río Dormilón, que es el río patrimonial de San Luis y que es de lo más bello que puede haber acá en el oriente antioqueño, que por fortuna pues la comunidad se manifestó y hubo un reversazo. Sin embargo, sabemos que la amenaza sigue ahí, pero el otro asunto es que la institucionalidad a veces ve a la comunidad organizada como, y eso sí también es el otro sticker, ahora que estamos manejando, y eso es lo que me encanta del eventual proceso de paz, a ver si ya dejan de satanizar a la comunidad, porque siempre que la comunidad se manifiesta viene el sticker de que son guerrilleros, de que están infiltrados, de que quién sabe con qué intenciones y esto lo demás, y terminan vendiendo a la opinión pública, que lamentablemente está atrapada en la ciudad. La mayor parte de los habitantes de nuestro país están en la ciudad o en los cascos urbanos de los municipios, que es más o menos como estar en la ciudad. Entonces terminan ellos comiéndole de bomba a los noticieros que muestran a las comunidades organizadas como guerrilleros, eventuales terroristas, si no es que acaso atravesados por el Estado Islámico, que ya en estos momentos ni sería ya después de que desaparezca un poquitico el asunto de las FARC y el ELN, pues nada más faltaría eso. Aspiremos a que la institucionalidad y aspiremos a que la ciudadanía en general empiece a interpretar que la participación, el conocer los asuntos, el de incidir políticamente en favor del bien común no tan solo es un derecho, es un deber, porque es que nosotros estamos salvaguardando no nuestro bienestar, debemos jugar más al bienestar de las generaciones por venir, y eso de arriesgarnos por otros que todavía no están es mucho más bonito que arriesgarnos por lo que nos compete. Entonces pues muy bueno es que la ciudadanía empiece, y de pronto por eso este espacio para comentarles de la amenaza de estas nuevas fórmulas de explotación de hidrocarburos que lamentablemente parecen que van a ocupar el territorio del oriente antioqueño, porque reitero, el Magdalena Medio nos compete, y en fin, y además también porque ha habido declaratorias pues, de que el oriente antioqueño es distrito minero, y hay una serie de reglamentaciones muy frágiles que permiten que se tomen decisiones y se hagan con el territorio cosas que seguramente no van a ser muy benéficas si la comunidad no actúa como veedora y como partícipe de este fenómeno de apropiación del territorio. Sí, entonces recordemos que todas estas situaciones que hemos venido poniendo en conocimiento a la comunidad en general, pues lo que procuran es que seamos un poco más participativos. Por ejemplo, aquí en el santuario ha habido una bronca miedosa con el asunto del avalúo catastral y el hecho de que eso se va a ver reflejado en una mayor carga presupuestal, en el sentido de que apunta de impuestos hay un presupuesto que se debe asegurar la administración a partir de este eventual avalúo, que es una fórmula pues que se maneja a nivel mundial y que no es exclusiva del municipio. Pero ese yo también creo que es un asunto en el que hay que entrar con responsabilidad, porque también uno se da cuenta que ahí se vende la idea de que la gente no debería pagar impuestos o debe pagar unos impuestos supremamente bajos, ¿cierto? Y que entonces si nos subieron los impuestos porque uno avalúa, entonces lo primero que tenemos que hacer es
es como ponernos violentos o entrar a chocar con esas medidas, ¿no? Yo lo que creo es que antes, por el contrario, hay que procurar que las fórmulas que se busquen sí sean equitativas, porque igual un municipio sin impuestos, pues ¿para dónde va? Necesitamos eso para poder movilizarnos un poco más desde el punto de vista de planificación y de toma de decisiones. Eso también sería bueno revisarlo, porque también considero que el municipio de Santuario sigue muy lento en tomas de decisiones que tienen que ver con un municipio que ya tiene mucha gente, y necesitamos espacios para los niños, necesitamos buenos espacios de esparcimiento, unas buenas instituciones educativas con las locaciones respectivas y también programas académicos pertinentes. Pero volviendo al punto inicial, debatir por debatir y enloquecernos solamente cuando nos afecta el bolsillo no es saludable. Si nosotros no estamos entrando a tomar decisiones que inclusive tienen que ver con lo global. Por ejemplo, si nosotros nos hacemos al lado del problema de la privatización del agua y no nos importa y actuamos como, no, es que a mí eso no me interesa, yo no entiendo para qué se organizan para ir a pelear contra la administración porque les están evaluando la propiedad y les van a cobrar un impuesto acorde a ese avalúo. Entonces, pues, o sea, ¿de qué se trata? Solo plata. Solo es la plata para comprar cigarros o para comprar alcohol o ir al estadio a agarrarnos con los hinchas de la otra barra y eso es, pues, o sea, necesitamos ese plus, ese dinero de más, ¿para qué? ¿Cierto? Hombre, que seamos, o sea, que es por la comida. Entonces también, si los campesinos la están pasando mal, cuando hay crisis en el campo, ¿cómo estamos solidarizándonos con el campo? Cuando los campesinos están rematando el repollo, lo están picando en el arado, cuando están perdiendo la papa, cuando están perdiendo toda una inversión y se están quebrando, ¿cuál es la solidaridad nuestra como ciudadanos? Y aquí estamos en un pueblo donde hay campesinos y yo veo que también como que a la larga no nos importa mucho el fenómeno como ciudadanía en general. En ocasiones, por ejemplo, en el asunto del paro agrario, yo particularmente que estuve ahí, vi una gran ausencia de la ciudadanía en general y me di cuenta que no les importaba. O sea, que a mí no me vengan con bobadas, pues, de que la gente aquí es muy solidaria. A mí no me metan ese gato o no me engañen con el asunto de que aquí la gente es bastante, o sea, que la iniciativa ciudadana es muy proclive a aceptar estos retos de solidarizarse con gremios. Eso no pasa acá. Entonces, la invitación es, bueno, a salir un poquitico del cuento de que es que me importa nomás lo que me afecta, que finalmente sí me va a afectar, pero sobre todo es, hombre, está pasando con el oriente antioqueño cosas graves, hay situaciones que nos pueden generar conflicto hacia el futuro, vamos a perder todas estas montañas, vamos a perder el agua, vamos a perder lo bonito que tiene el pueblo porque se nos vino la ciudad encima y no hemos hecho nada para expresar nuestras autonomías y para hablar un poquitico acerca de lo que es la cultura, hablar un poquitico acerca de lo que es patrimonio, y entonces nos hacemos al margen, reitero, esperando que alguien tome una decisión sabia por nosotros. ¿Y quién va a ser él? No va a ser un alcalde o un gobernador, un presidente. O sea, salgamos de ese sofisma. Si nosotros como ciudadanía no estamos organizados, si no estamos en condiciones de reclamar, si no nos estamos preparando para defender nuestro territorio, pues hombre, lo único que nos queda es ponernos a rezar el rosario a ver que no nos pase nada a nosotros y entonces ya está. Y esa fórmula viene desde hace más de 5 siglos con nosotros, así que todo bien, sigamos en ese plan. Pero entonces no nos quejemos y no hablemos tonterías en la calle, si no estamos en un plan de participación, de escuchar, de estar proponiendo, de estar buscando alternativas, pues entonces no nos quejemos, es que no le veo yo sentido al asunto, eso pues me suena tanto como una salida del estadio, salir a quejarse porque ayer Nacional le ganó a Medellín, entonces si yo soy hincha de Medellín me voy a quejar del rendimiento de Medellín, o a decir que el arbitraje favoreció a Nacional, o a bronquearme con un hincha de Nacional por esto, o si soy hincha de Nacional a humillar a alguien del Medellín porque perdió y todo eso, y estamos en la misma dinámica que desafortunadamente es así de chiquitica, pero parece que nuestro mundo también es así de chiquitico. Entonces, ahora ampliemos los horizontes, esos no son nuestros únicos problemas, no es el único problema de que se estén evaluando propiedades aquí, que de pronto eso inclusive ese ni siquiera es el problema, hasta manejando eso encontramos una fórmula interesante. Lo que debemos procurar es ver qué va a pasar con esa
con esa recolección de impuestos, qué va a hacerse con ese dinero, a qué le vamos a jugar como comunidad, qué propuestas tenemos para que el municipio en verdad piense en los niños, porque aquí no hay espacios para los niños, los jóvenes simplemente van a la juguea a alcoholizarse, eso lo hacen los fines de semana, si no lo sabían, asómense allá los fines de semana, van a ver a los jóvenes del pueblo allá drogándose y alcoholizándose y todo bien. Sí, o sea, aquí qué vamos a decir que no, sí está pasando, y después de las 7 de la noche que hay abierto aquí en el municipio, aquí no hay nada más, aquí lo único que encontramos son bares, discotecas y pare de contar, necesitamos otros espacios. Entonces, de eso se trata. Pellizquémonos, amigos, vamos a tratar de hacer de esto un mejor mundo, pero hagámoslo desde acá, arranquemos desde acá, no esperemos que lo hagan en París por nosotros, hagámoslo desde acá, que nuestro territorio bien vale la pena ser pensado y bien vale que nos acoja como nosotros también le estamos queriendo acoger. Bueno, mis amigos, entonces después de esta cantaleta y el discurso de la montaña que he asumido y emprendido el día de hoy, no crean que estoy enojado ni nada de eso, sino que a veces hay que decir las bobadas. Y sí, a veces uno también se gana a sus enemigos, porque uno aquí en este país que eso uno dice lo que piensa y no todo el mundo le cae en lo que uno dice, pues bueno, ¿qué se va a hacer? Como dice por ahí. Pero lo importante es que si hay mucho por hacer, el mundo no se va a acabar mañana, el 2012 ya pasó y se iba a acabar el mundo el 2012, ya nos han encimado 2 años más, eso parece que sigue la cuenta para arriba. Así que sí, parece que la naturaleza y la vida nos necesita para algo, entonces ya que el mundo no se acabó y ya que las personas que andan con una habilidad bajo de la mano también hablando de que el mundo se acabe y lo han hecho desde que yo era chiquito, y yo parece que me voy a morir de viejo esperando que el mundo se acabe. Entonces, pues, en vista de que la vida nos sigue dando oportunidades, pues yo también digo, pues será por algo, ¿no? Será porque todavía la vida cree que nuestra inteligencia nos puede conducir hacia un mejor camino y que nosotros actuando con nuestros semejantes y claro, y tratando de mejorar esos aspectos personales. O sea, hay veces que yo también me doy cuenta que uno se enoja con gente que quiere y a veces hasta se bronquea con la gente que no debiera. Sin embargo, todos nos necesitamos, no es un asunto de excluir a nadie, es decir, hasta la persona con la que uno anda un poco enrarecido hace falta. Que las broncas no falten, que el mal genio a veces nos asista y que en ocasiones no seamos muy inteligentes para relacionarnos, eso no quiere decir que no podamos intentarlo otra vez. No nos quedemos nosotros con nuestros marcos tan estrictamente delimitados, sino que desde el punto de vista relacional tenemos que mejorar eso, y en la medida en que desde lo chiquito podamos salir a lo grande, tal vez estamos en un mejor plan. Entonces la invitación es también a eso, he hablado de cosas muy grandes que pasan por fuera, de cosas graves también que pasan por fuera, que se nos vienen acercando. El asunto del fracking, por ejemplo, no lo conocíamos hace 2 años, ni siquiera hace 1 año, yo me vine a enterar eso en estos días, y la extracción pues de petróleo bajo esta fórmula pues tampoco la tenía muy clara. Entonces pues bueno, ya he hablado de eso, pero también hablemos de lo más cercano. Y entonces desde aquí a las personas que de pronto se han sentido un poco incómodas con lo que he dicho, pues mis disculpas, no es esa mi intención real. La intención real mía es antes, por el contrario, decir que qué bueno que nos podamos sentar a dialogar, que qué bueno que podamos buscar las alternativas conjuntas que tenemos que tener aquí al orden del día. Y sobre todo pues qué bueno que pensemos al municipio desde una forma integral, atendiendo todas las posibilidades que una sola cabeza no puede pensar y que una sola postura tampoco puede albergar. Hay que participar y hay que hablar. Y bueno, mis amigos, ahora sí, mis saludos y pásenla muy bien.